Pingüino Multimedia, con el auspicio de Colegio Particular Novelius, lealtad, nobleza, sabiduría. Comercial Termo Austral, fábrica de ventanas. Supermercado Rofil, el más económico de la ciudad. Presentan Barómetro, un programa líder de opiniones políticas, económicas y sociales, con la conducción del periodista Juan Ignacio Ortiz. Jueves a las 22 horas en Pingüino Televisión. Bienvenidos amigos, otra edición más de Barómetro acá en Pingüino Televisión, programa que lleva al aire 10 años en la televisión regional de Magallanes, donde nos juntamos una vez a la semana a conversar transversalmente con todos los protagonistas de la información. Estamos saliendo también por Facebook Live, estamos saliendo por YouTube y por todas las plataformas de Pingüino Multimedia. Hoy día vamos a tener dos grandes invitados en el Barómetro y en el primer bloque lo pasamos a saludar de inmediato al ministro de Educación, Raúl Figueroa. ¿Cómo está, ministro? Bienvenido. Muy bien, Ignacio, muchas gracias por la oportunidad de conversar. ¿Cómo lo ha tratado Magallanes? Muy bien, muy bien. La verdad es que, bueno, yo estuve hace como 2 o 3 años cuando era subsecretario. ¿Ya? Ahí también fui muy bien recibido y esta no ha sido la excepción. Muy grato. Hemos estado fundamentalmente en colegios, también estuve en la Universidad de Magallanes. Muy positivo. Ministro, a usted le toca dirigir la cartera de educación en el periodo educativo quizás más difícil de la historia de Chile en el último tiempo, porque una educación en pandemia. Una educación online, muchas críticas, mucha gente disconforme quizás con la forma de enseñanza, pero no había otra alternativa. Aún estamos en medio de la pandemia, tenemos un distanciamiento físico acá, ambos estamos con PCR negativo y podemos hacer el programa de esta forma. Pero, ¿cómo fue ese periodo, ministro? Bueno, efectivamente hemos tenido, no solo Chile, sino que todo el mundo ha tenido que vivir uno de los procesos más complejos en el ámbito educacional. Nosotros tenemos una tendencia a creer que los problemas los tenemos solo acá y uno magnifica, y es natural, cada uno magnifica su propia situación, pero ha sido una situación durísima en todo el mundo. Llegamos a tener del orden de 190 países con sus sistemas educativos en lo presencial paralizados. Y todo el mundo, y Chile también, tuvo que adecuar sus sistemas para darle continuidad en un contexto en el que evidentemente nadie estaba preparado, porque había cierta experiencia en el mundo de la educación superior y las clases online, también acotada, pero ahí había una experiencia que se podía haber tomado. Pero en el mundo escolar, en ninguna parte del mundo, en términos masivos, la educación escolar no es de otra manera que no sea de manera presencial, y por tanto el cambio fue radical. Y creo que, mirándolo así con cierta pausa y mirando hacia atrás, creo que Chile lo ha hecho muy bien en el contexto muy difícil que hemos tenido que abordar, porque fuimos capaces. Y me refiero a Chile, porque esto no es un tema solo del Ministerio de Educación o solo de las comunidades educativas, es un trabajo muy coordinado. Los profesores tuvieron un rol fundamental, los directivos de los colegios. Fuimos capaces primero de darle continuidad al proceso educativo a través de diversas plataformas. Se generaron plataformas que no existían, Aprendo en Línea, la televisión, la radio fue fundamental. Donde no llegábamos con internet, se llegaba con material físico. Y por tanto, con la comida, por ejemplo, la gente como que no dimensiona, pero en una semana se modificó por completo toda la logística de alimentación en Chile, al punto que hoy día ya hemos distribuido más de 40 millones de canastas de alimentación. Por tanto, todo eso fue enorme. Pero también sabíamos que la presencialidad era fundamental y que había que hacer un esfuerzo para ir recuperándola, y que ese esfuerzo iba a ser muy difícil. Cerrar un colegio o paralizarlo, digamos, en términos de las clases presenciales, se hace de una mañana a la tarde, digamos. Volver a abrirlo era un desafío titánico, y creo también que el tiempo, que es un juez muy sabio, ha ido dando la razón respecto de lo importante que era dar esa batalla, y cómo hoy día ya los colegios están en condiciones y lo están haciendo. Ministro, pero esta enseñanza online nos reveló las tremendas brechas educativas que hay también en la educación chilena, entre los colegios particulares pagados, entre los municipales. Los primeros meses los niños de los municipales prácticamente no tuvieron acceso a las clases porque o no tenían el internet adecuado en los hogares. Acá en Magallanes, para qué decir que tenemos una fibra óptica que recién se está conectando, y también el no poseer los equipos necesarios. Bueno, no solo reveló diferencias, sino que además las profundizó. Porque
cada día en que al alero de esas diferencias se seguía manteniendo el proceso educativo, las brechas educativas también se iban ampliando. Eso es un fenómeno que, insisto, pasó en Chile y pasó en el resto del mundo. Yo recuerdo el año 2020, la principal crítica que se le hacía a Angela Merkel, el fondo líder alemana, era que las escuelas alemanas no tenían suficiente conectividad a Internet. No quiero con esto decir que nosotros hayamos tenido todo perfecto, pero de nuevo como para dimensionarlo. Y por eso era tan importante abordar esto por todos los frentes. Por el frente de cómo asegurar continuidad, cómo buscar nuevas plataformas, cómo mantener, por ejemplo, si no había internet, si no había cómo llegar con la radio, si no había cómo llegar con la televisión, cómo llegar con material físico, claro. y por esa vía ir cubriendo, pero también rápidamente generar condiciones para un retorno, porque, por ejemplo, esto es bien interesante, no quiero latearlos con datos, pero creo que ayudan a comprender. Holanda es uno de los países con mayor conectividad en el mundo. Los holandeses fueron los primeros también en hacer estudios de la merma en los aprendizajes como consecuencia de la suspensión de clases presenciales. ¿Y la merma es muy alta, no? Era altísima, y de hecho era proporcional al tiempo en que se suspendían las clases. O sea, por cada día sin clases presenciales se generaba una brecha, y la brecha por nivel socioeconómico en un país desarrollado como Holanda también se fue incrementando. ¿Qué le queda entonces a países como el nuestro, donde esas diferencias son bastante más estructurales, ¿cierto? Y están instaladas. Ahora, mucha gente ha dicho, ministro, que pueden ser 2 años perdidos en materia educativa. Y no lo digo tanto por los contenidos, por la enseñanza, sino que por los otros contenidos que nos aportan los docentes, los profesores, el respeto, el cara a cara, el poder enseñarle en forma presencial al alumno modalidades de vida, las formas de enseñanza que no existen en la forma online. O sea, ¿se pierden 2 años o no? A ver, siempre es difícil dar por perdido un año, ¿cierto? Yo creo que eso es muy absoluto, pero no cabe ninguna duda que la merma es brutal. Yo me atreví en su minuto de calificarlo esto de un terremoto educacional. Sí. Y es cierto, o sea, los efectos de la paralización del sistema por la vía presencial, porque siguió funcionando con deficiencia, pero siguió funcionando, fueron muy duros. Y yo creo que acá hay y solo para reflejarlo en 3 áreas que son muy fáciles de comprender. Uno, lo que tú dices, Ignacio, más allá de los aprendizajes, todo el desarrollo, la sociabilidad, digamos, que se desarrolla en la escuela. Pares también. Claro, o sea, piensa por un rato en un niño de 5 años, hijo único, sí. ¿Cómo aprende a leer? Que estuvo 6 meses encerrado, digamos, cuando sus padres tenían que además seguir trabajando. ¿Cómo aprende a leer? ¿Cómo aprende a compartir con otras personas? ¿Cómo a empatizar con otros? Llevándolo a los muchachos más grandes del mundo técnico profesional. Casi el 40% de la matrícula en Chile son alumnos de técnico profesional, que aprenden haciendo y no tienen en su casa la máquina, el motor para armarlo y desarmar, digamos. Por lo tanto, todo eso fue quedando atrás. Niños con necesidades especiales, la lectura en los primeros años. Antes de la lectura, a los niveles de educación parvularia, hay un tema que es bien complejo, que no es solo lo que se aprende, sino que cómo se desarrolla el cerebro. El cerebro en los niños muy pequeños se desarrolla a mucha velocidad y necesita mucho estímulo. La falta de estímulo no solo influye en que se demore más en aprender un contenido, ¿cierto? Sino que puede incluso generar mermas en el desarrollo cerebral, porque ahí ese es el momento, digamos. Ahora, estos 2 años, ministro, ¿los vamos a percibir en algún momento, en un futuro cercano? Sí. Primero, nosotros obviamente hemos trabajado en un plan que se llama Chile Juntos se recupera y aprende, para ponerle acelerador a la recuperación, tanto en lo socioemocional como en los aprendizajes. Y por eso es muy importante, y yo sé que esto es difícil, pero que nosotros hagamos del ámbito educativo un ámbito de mucho consenso y de la mayor paz posible, porque es mucho lo que hay que recuperar. Sí. Y por tanto, pretender hacer de educación una trinchera política, por ejemplo, que es algo que lamentablemente ha ocurrido permanentemente y ha ocurrido hacia atrás y incluso se mantiene, no solo nos aleja de este objetivo grande, que es el de cómo recuperar, porque tu pregunta es muy válida. ¿Vamos a poder recuperar? ¿Y cuánto vamos a poder recuperar? El tiempo nos va a ir demostrando. Nosotros hicimos una herramienta que es un diagnóstico integral de aprendizaje, que fue una herramienta pionera a nivel mundial, que ha permitido identificar cuál es el nivel de aprendizaje de los alumnos en matemática y lenguaje en todos los cursos, pero por niño, para generar rápidamente una línea de base
y que cada escuela pueda, en cada niño, hacer el trabajo específico para ir recuperando. Y eso lo medimos en marzo, a mitad de año, en diciembre, luego se va a volver a medir en marzo, porque es la única manera de hacer un seguimiento y de poner todo el foco de la política en los niños más vulnerables. Porque, claro, un colegio con buenas capacidades, bueno, lo hace bien y no necesita tanto el apoyo de la política pública, pero colegios más vulnerables, con menos capacidades, necesitan un desarrollo de política pública que ponga todo el foco en eso, y creo que eso nos tiene que también invitar a generar un consenso sobre ese objetivo. Ministro, hace pocos días usted aseguró que el 2022 iba a ser un año presencial, de la educación presencial. ¿Cómo lo podemos asegurar cuando está partiendo otra variante del coronavirus en Europa y en Asia? Acá en Magallanes sufrimos bastante, tanto como todos los chilenos, pero siempre Magallanes iba un paso adelante. O sea, lo que pasaba en Magallanes después se replicaba en Santiago. Después se repita, y el temor del coronavirus, que para todos los habitantes que está acechado a la vuelta de la esquina, existe. O sea, ¿cómo podemos asegurar que va a ser presencial en materia educativa? Bueno, primero, siguiendo precisamente la misma experiencia internacional. Nosotros tenemos, así como Magallanes ha sido siempre una muestra para el país de qué es lo que iba a pasar, ¿cierto? Porque efectivamente, tanto en las buenas como en las malas noticias, claro, la recuperación también se empezó a sentir primero en Magallanes. Nos pasa que tenemos una ventanita al futuro en el hemisferio norte, que están 6 meses adelantados en lo que es el año escolar. Y todos los países del hemisferio norte están, incluso cuando apareció la variante Delta u otras, mantuvieron sus clases presenciales. Les costó mucho volver a abrir los colegios, igual que acá, pero una vez que los tienen abiertos los han mantenido. Por varias razones. Primero, porque ya lo hemos conversado, no vale la pena repetirlo, el impacto en los aprendizajes es brutal y por lo tanto cualquier tiempo que se deje de aprovechar en ese sentido es un perjuicio para los niños. Pero también desde el punto de vista sanitario, lo que se pierde en salud mental de los niños es muy grave. Lo que se deja de, por ejemplo, identificar a tiempo. Nosotros tenemos todo un trabajo para identificar tempranamente problemas a la vista, problemas a la espalda, problemas auditivos. Eso se dejó de hacer por un año completo y eso todo va a traer, en términos de salud, un problema posterior. Pero además, lo que ha quedado muy demostrado es que cumplir con los protocolos sanitarios permite hacer de las escuelas lugares mucho más seguros que el resto de los espacios. De hecho, el 80% de los contagios se produce en ambientes sociales, donde se relajan las medidas. En los colegios pasa todo lo contrario. Las medidas se exacerban, se potencian y el proceso de vacunación hoy día además es un gran apoyo, lo que permite en marzo tener tranquilidad, que los niños van a estar todos vacunados, que las medidas de seguridad ya están probadas y son efectivas y que además lo necesitan. O sea, yo creo que entrar a un tercer año sin clases presenciales continuas es derechamente ya empezar a causarle un daño profundo a nuestros niños. Ministro, ¿el intento de acusación constitucional en su contra por parte de la oposición fue el momento más duro durante su mandato en la cartera de educación? Mira, la verdad es que no. Me causó un poco de desilusión, porque cuando precisamente uno quiere que todo el país vaya en una línea común de poner el bienestar de los niños como una prioridad, y estábamos justo en un proceso en que abrir los colegios estaba generando mayor consenso, que te acusen constitucionalmente por querer abrir los colegios y porque eso significaría un atentado contra la vida y la salud de los niños, obviamente que te afecta porque es una acusación muy grave. Pero a mí me afectó mucho más el ver cómo en un momento tan importante en que se necesitaba unidad, esa unidad no se produjo y fue impresionante. Nosotros, tú has cubierto estos temas mucho tiempo, pero educación era siempre un elemento de primera línea en términos del debate público, no había nada más importante que la educación. Y cuando había que mostrar, cuando los políticos tuvieron que demostrar lo importante que era educación, le dieron la espalda. Le dieron la espalda de una manera brutal. Porque ciertos gremios empezaron a hacer presión y por no tener enfrentamiento con los gremios, optaron por no dar ninguna lucha en orden a poner los colegios a disposición de los niños. Eso a mí me generó mucho mayor pesar que la propia acusación. O sea, ¿se sacaban muchas cuentas electorales? Absolutamente, absolutamente. Y yo creo que está bien, no hay que ser ingenuo y el cálculo electoral siempre está presente, pero hay ciertas cosas que están offside, diría yo. O sea, uno no puede hacer cálculo electoral con el bienestar de los niños. Y cuando la evidencia era tan... Porque yo entiendo al principio nadie sabía nada y era entendible tomar medidas restrictivas
en materia de los colegios. Pero ya cuando aprendimos cómo funcionaba el virus, que había ciertas medidas que eran efectivas, que otras medidas restrictivas no eran tan efectivas, como por ejemplo cerrar las escuelas, que la merma que se estaba generando era brutal, y por tanto que lo único que quedaba era hacer un esfuerzo por volver a las clases presenciales, ahí el mundo político estuvo muy poco a la altura y prefirió en el fondo no entrar, no jugársela por un objetivo difícil y rendirse rápidamente. Y eso yo creo que es algo que con el tiempo va a ir quedando cada vez más claro, y algunos, lo digo con orgullo, vamos a estar contentos de mirar hacia atrás y constatar el esfuerzo que se hizo, y otros creo que lo van a ver con mayor pesar, de ver hacia atrás y constatar que en realidad fueron más bien un obstáculo. Piensa que se presentaron proyectos de ley que prohibían abrir los colegios. Se presentaban recursos de protección para cerrar colegios que estaban abiertos. Y bueno, yo me pregunto a esa gente, cuando mires atrás, ¿qué es lo que hicieron? Yo creo que se van a tener que arrepentir. Ministro, ¿cree que en medio de la pandemia la oposición buscó chivos expiatorios para buscar cabezas políticas y echarlas a rodar, como el caso del ministro Jaime Mañalich en su momento? Sí, yo creo que hubo un afán de... La pandemia tuvo un efecto evidente que paralizó muchas cosas. Y esa paralización, de alguna manera, fue la continuidad de otro fenómeno de paralizaciones que venía del estallido social en octubre. Claro. Recordemos que fue muy difícil, en el mundo escolar fue muy difícil octubre del 2019, porque también se generó una parálisis muy fuerte. Veníamos saliendo de una paralización además anterior por un paro ilegal. Y por lo tanto la pandemia, de alguna manera, le entregó, a mi juicio, a un sector político una herramienta de parálisis que tiende a ser muy efectiva como elemento de presión. Y yo creo que muchos quisieron mantener ese status quo de poco movimiento. Y eso pasó con el ministro de Salud, Jaime Mañalich, creo que pasó en mi caso también. Si usted te fija, todos los que queríamos empujar el movimiento, encontramos una resistencia brutal de un ambiente político que no se interesaba en que las cosas se movieran. Y claro, lo disfrazaban de una protección a la salud, pero también el tiempo ha demostrado de que lo que uno buscaba era algo tan simple como avanzar y cumplir con las medidas sanitarias para poder compatibilizar la salud, la vida y el bienestar general. Ministro, estamos cerrando una semana en la cual usted la abrió con unas declaraciones que hicieron mucha noticia a nivel nacional. ¿Usted sigue creyendo que el gobierno no debe ser neutral en esta segunda parte para la segunda vuelta presidencial? Yo dije algo muy claro que lo voy a repetir también ahora, o sea, no tengo ningún arrepentimiento de esos dichos. Que cuando se trata de principios esenciales, los gobiernos no pueden ser neutrales, porque a un gobierno lo eligen precisamente porque tiene un ideario, ¿cierto? ¿Pese a que el candidato Kast no se identifique con el actual gobierno? Así todo, porque eso fue en el marco de una entrevista que yo di, que el tema central era la libertad de enseñanza y las posibles amenazas a la libertad de enseñanza. Nosotros, y yo en particular, hemos sido siempre unos defensores férreos de la libertad de enseñanza, que ha estado hoy día en el debate constitucional y también en las candidaturas. Y por lo tanto, lo que yo dije ahí, y repito acá, es que cuando principios esenciales están en juego, obviamente que uno no puede ser neutral. Es más, yo creo que sería una falta al deber que se le asigna a un ministro no tomar posición respecto a esos temas. Imagínate que un ministro de Educación vea que hay un debate importante sobre la libertad de enseñanza y diga, no, en realidad yo no puedo opinar sobre esa materia. Bueno, yo creo que ahí sí que uno tendría que irse, digamos, porque estamos para eso, estamos para diseñar política pública sobre la base de un ideario respecto del cual la ciudadanía optó. Y por tanto, mientras dure el gobierno, tenemos toda la obligación de mantener ese ideario. Pese a haber recibido críticas de parte, no solo de la oposición, que amenaza con llevar el caso suyo a Contraloría, sino también de personeros oficialistas, como el senador Iván Moreira, que dijo que usted le hacía un flaco favor a la campaña de Kast. Claro, lo que pasa es que yo no hice esa declaración con la pretensión ni de apoyar ni de perjudicar a un candidato, sino que defender principios. Sí. El análisis que hace el senador, bueno, es legítimo, él a lo mejor está pensando en un cálculo político que está bien. A mí lo que me interesa es que no quede ninguna duda que frente a un debate de principios, este ministro de Educación tiene una posición clara. Ministro, al terminar el gobierno, quedan poco más de 3 meses, ¿vamos a lograr un cierto bienestar de niños y jóvenes en nuestro país? Sí, bueno, hoy día tuvimos una agenda bien intensa, recorrimos varios colegios acá en Punta Arenas, y lo he hecho a lo largo de todo el país. Y es impresionante constatar
cómo les cambia la vida a los niños que han vuelto a clase, y no solo a los niños, a los profesores, a los directores, a los asistentes de la educación. Todos reconocen con alegría que el esfuerzo que han hecho, porque los colegios han hecho un esfuerzo grande por volver a abrir, tiene un rédito enorme. Y por lo tanto, hoy día tenemos, bueno, acá en la región todo el sistema abierto, son 2 colegios los que están cerrados. A nivel nacional la proporción es más o menos la misma, un 98% de los colegios en Chile están todos con clases presenciales. Y por lo tanto tenemos ya un buen ritmo que es la base fundamental para recuperar. Este plan de Juntos Chile se recupera y aprende tiene varias fases, ¿cierto? Pero todas descansan en gran medida en que la presencialidad tiene que darse, porque si no se hace muy difícil esa recuperación. Pero yo, si bien reconozco que hemos tenido una merma fuerte en los aprendizajes, soy también muy positivo en lo que se viene, en términos de que vamos a poder avanzar con velocidad gracias a una serie de herramientas que están disponibles y al compromiso de las comunidades, que es muy importante. Ministro, le quiero agradecer por haberse dado el tiempo, dada su apretada agenda acá en la región de Magallanes, para estar presente en estos momentos en los estudios Pingüino Multimedia y en este programa tan tradicional de la conversación magallánica como Barómetro. No, muchas gracias, Ignacio, y un saludo grande a todos los magallánicos que nos han recibido muy bien y que han hecho un esfuerzo gigantesco por, en este contexto tan difícil, entregar lo mejor a sus niños. Breve alto y volvemos con un segundo invitado en este programa especial de Barómetro acá en Pingüino Televisión. Pingüino Multimedia, con el auspicio de Colegio Particular Novelius, lealtad, nobleza, sabiduría. Comercial Termo Austral, fábrica de ventanas. Supermercado Rofil, el más económico de la ciudad. Pingüino Multimedia, con el auspicio de Colegio Particular Novelius, lealtad, nobleza, sabiduría. Comercial Termo Austral, fábrica de ventanas. Supermercado Rofil, el más económico de la ciudad. Ahí estábamos en el primer bloque de Barómetro con el ministro de Educación, Raúl Figueroa, y como lo habíamos anunciado, segundo bloque tenemos otro gran invitado, senador electo de la región de Magallanes, Alejandro Kusanovich. ¿Cómo está, Alejandro? Bienvenido al programa. Hola, ¿qué tal, Ignacio? Encantado de estar en tu programa, encantado de saludar a todos los que trabajan acá. ¿Primera vez en condición de senador electo? Sí, primera vez. ¿En toda la entrevista ya le están mencionando como senador electo? Sí. ¿Le cuesta acostumbrarse? Sí, me cuesta acostumbrarme. ¿Sí, vos? Me llama la atención todavía. Sí, porque ahora ya es como el título que va a llevar usted por el cargo que va a ocupar. Alejandro, ¿el cargo usted cree que va a durar los 8 años? Esa es la primera incógnita que hay respecto de la nueva Constitución. Bueno, nadie sabe lo que va a pasar en Chile. Yo creo que hoy día es súper importante tener una estabilidad y ver que arreglemos los problemas que tenemos, que han generado injusticia y abuso y que la gente está indignada, que eso es lo que tenemos que corregir. Digo. Alejandro, hay otro problema que se lo pregunto ya como senador electo. Yo creo que las autoridades tienen que ejercer cierto mando dentro de una región para tratar de imponer cosas en favor de la gente. A nuestro estudio de Pingüino Multimedia nos han llegado muchas solicitudes de familiares chilenos y argentinos por la reapertura de las fronteras terrestres. Hay muchas familias en la Patagonia Argentina especialmente, de chilenos que están viviendo allá, que no han podido ver a sus familiares pese a que estamos a menos de 300 kilómetros de distancia. ¿Usted cree que se puede concretar esta apertura de frontera durante el verano? Porque está el anuncio que a partir del 1 de enero se abre solo Río Don Guillermo. Mira, la verdad que ese tema yo creo que es una vergüenza. Yo creo que tiene que existir, y yo he estado hablando para tratar con las autoridades, tiene que haber un protocolo, ya sea exigiendo PCR y exigiendo hasta cuarentena, pero tiene que haber un protocolo para que la gente que tiene que ir a ver a sus familiares, viceversa, de Argentina, Chile, Argentina, lo puedan hacer. Incluso la gente que tiene que ir a hacer trámites, hay gente que cobra su jubilación en Argentina y no ha podido ir en más de 1 año y medio. Entonces este tema no puede seguir. Yo creo que está bien que tengamos precauciones y controles, pero tenemos que ver este punto de vista humanitario, que tiene que haber un corredor
con un protocolo para que la gente pueda ir a ver a sus familiares. Mira, murió una persona tratando de cruzar de Argentina a Chile y terminó ahogado en un río porque quería ver a sus papás. Claro, en Chile Chico. En Chile Chico. Entonces este tema, la verdad que de repente llega a dar vergüenza. ¿Cómo no tenemos un protocolo de transporte para personas entre dos provincias continuas? Claro, el problema también está en que Argentina es República Federal, cada una de las provincias puede tener también sus dictámenes respecto del tema. Pero perfectamente las autoridades pueden allanar este camino y ponerse de acuerdo y llegar a un... Si hoy en día en la frontera están cruzando camiones que cruzan y autos que cruzan Argentina. Claro. Por lo tanto tampoco es una cosa del otro mundo, pero tiene que haber un protocolo para casos especiales. Hay gente que está atrapada también que no puede volver a Argentina, hay gente que está atrapada en Argentina y no puede venir a Chile. Tienen que irse a cruzar vía aérea entre Buenos Aires y Santiago. Claro. Entonces, es un tema que yo creo que llega a ser casi ridículo que no tenga una solución. Y yo estuve hablando incluso con el cónsul chileno en Río Gallegos. ¿Qué dice el cónsul? El cónsul me dice, mira, que hay un procedimiento, pero es medio engorroso, pero hay que tratar de agilizar este tema, porque la gente ya está indignada. Yo estuve conversando con la dirigente Catalina Malatesta en Puerto Natales, claro, que es la dirigente que está un poco moviendo esto, y no le han dado soluciones, es una vergüenza. Yo creo que esto tiene que existir un procedimiento, si esto no podemos ser tan arcaicos que nos vamos a solucionar un problema tan simple, y con razones justificadas, por supuesto, pero tiene que haber un tema de una posibilidad de poder viajar por algún problema. Digamos. Sí, porque ya se van a enterar 2 años, ahora en el verano se cumplen los 2 años de un cierre casi absoluto de la frontera. Y lo otro que no se entiende, Alejandro, ¿por qué el paso fronterizo Río Don Guillermo y no Monte Aymon? Por donde sí están circulando los camiones con los víveres que están llegando a la región de Magallanes y que también circulan hacia el territorio argentino. Bueno, mira, quizás podría ser una manera de dejar el trayecto internacional por el trayecto de Monte Aymon y por el otro dejar los casos especiales, pero no sé, tienen que abrir algún lugar acá en la región, ya sea este o el otro para estos casos. Es un tema urgente, o el paso también que da directo a Río Turbio, no sé, tiene que haber una alternativa para los casos especiales. Hoy jueves 2 de diciembre, Alejandro, comenzó a operar este acuerdo, esta subvención que logra el gobierno para el traslado de los combustibles desde Biobío a Cabo Negro. Hoy, en el resto de Chile, subieron 6,1 pesos todos los precios de las bencinas. Acá en Magallanes subieron 2 pesos. 1/3 de lo que subió. ¿Usted cree que es una buena solución esta subvención? Yo creo que es una distorsión en la realidad, pero sirve. Pues yo creo que acá lo que hay que pelear es por eliminar el impuesto específico. Nosotros no tenemos terremotos acá, no tenemos grandes carreteras, por lo tanto el origen de este impuesto que les quedó gustando a los gobiernos y al Estado ya no tiene objeto. No te olvides que por 1 litro de benzina, de combustible, el 51% prácticamente es impuesto, sí, porque hay que sumarle el 19% de IVA y 30 y tanto por ciento casi de impuesto específico que llega a ser, que son 6 UTM por cada 1000 litros, que no es el caso del petróleo, que tiene tiene 1,5 UTM cada 1000 litros, digamos. Entonces, es un tema que es ilógico. ¿Cómo vamos a estar pagando por algo casi el 51%, más de la mitad de impuestos? Yo lo encuentro casi estos impuestos medievales, sí, medio abusivos. Es un tema, y más encima, acá en Magallanes, el automóvil yo creo que es de primera necesidad prácticamente. El combustible pasa a ser acá las distancias son largas, el clima es malo, etcétera. Por lo tanto, el automóvil casi pasa a ser un elemento indispensable. ¿Usted tomaría esa lucha a partir de marzo como senador de la región de Magallanes? Sí, yo ¿El tema creo, de impuesto específico? Por supuesto, yo creo que las regiones de Aysén y Magallanes tienen que estar libres del impuesto específico. Se lo pregunto, Alejandro, porque de los 5 parlamentarios que están terminando su periodo hoy día en Magallanes, solo Sandra Mar tomó esta bandera de lucha y solo en los últimos meses. Ahora ella en los últimos días incluso volvió a insistir con este proyecto que ya fue votado en alguna oportunidad y fue votado en contra por el parlamentario Gabriel Boric, ahora presidenciable, y con la ausencia del diputado Karim Bianchi. Entonces, sería importante, Alejandro, que los parlamentarios hagan
hagan proyectos o impulsen proyectos que definitivamente le afecten en el diario vivir al ciudadano de acá de la región. Por supuesto, si este tema, el impuesto específico, la verdad que hace muchos años debió haberse eliminado, acá no tiene razón de ser. Yo creo que en todo Chile, pero por lo menos en las regiones extremas como Aysén y Magallanes, no debería existir este impuesto específico porque no tenemos terremotos, gracias a Dios, y no tenemos grandes carreteras, por lo tanto la razón de ser de esto no tiene ningún objetivo. Hay algunos que lo ven como un impuesto verde, pero yo creo que no es el objetivo. Yo creo que hoy en día salió hoy día un artículo, somos una de las regiones que menos CO2 producimos en Chile. Claro. Entonces, estamos entre las 4 regiones. Y somos las que más capturamos CO2 también. Entonces no tiene ningún sentido. Alejandro, ¿cree que se aprueba el cuarto retiro del 10%? No sé, yo creo que es un tema bien populista hoy en día y yo creo que a mí me habría gustado, en vez de hacer estos retiros que al final lo único que hacen es destruir más el ya destruido sistema de jubilación, y yo creo que era la oportunidad para haber arreglado el 4% y haberle devuelto el 4% a los jubilados que se le quitó una vez por la crisis de Chile económica. Por lo tanto, era la tremenda oportunidad la pandemia para devolver este 4%, que es un tema justo, que no es un tema que sea populista ni nada, si acá es devolver algo que incluso se prometió que se iba a devolver y todos se hicieron los lesos, nunca se hizo nada. Entonces era la tremenda oportunidad, yo creo, para haber devuelto el 4%. Alejandro, ¿usted se pone a disposición de la campaña de José Antonio Kast a partir de estos días? Por supuesto, yo ya me puse hace días atrás, porque yo soy partidario de un mundo libre. Yo no estoy de acuerdo con un mundo estatista y esclavista. Yo creo que la libertad del ser humano es esencial. Hemos cometido grandes errores. Acá se han hecho cosas muy bien, pero se han hecho cosas muy mal, producto de los roces humanos, producto de la ambición, el egoísmo, etcétera, y la falta de castigo. Y esto hay que corregirlo, acá hay que eliminar todas estas colusiones que han existido durante años entre partidos políticos, parlamentarios, poderes económicos, que han generado abusos tremendos y que no han solucionado ningún problema como... ¿Y por qué Kast debiera solucionar eso? Kast no es más de lo mismo, no es más de los últimos gobiernos, no es más igual que Bachelet 2 o Piñera 2 o Bachelet 1, Piñera 1. Yo creo que no, yo creo que José Antonio Kast no pertenece a la mafia de poderes de Chile. Yo creo que es una persona que está al margen y que yo creo que de hecho no tuvo el apoyo masivo inicialmente de todos, pero hoy en día es la alternativa del mundo libre, y este cambio que tiene que hacerse en Chile, la única manera que se reconozca como un cambio real es que lo haga alguien del sector de centro derecha, porque si no, no le van a creer. Acá hay que hacer cambios realmente que traigan la justicia y eliminen el abuso, pero urgentemente. Y las señales, si sale elegido, tiene que darlas los primeros 6 meses, porque acá hay que descomprimir esta caldera que hay en Chile. Hay gente que está muy indignada, que de repente vota por los pseudo-anarquistas por un tema de protesta, no porque tenga convencimiento que van a hacer algo bien, es una protesta porque están muy molestos con los errores que se han cometido. En el tema salud no hay médicos, mala administración; en el tema de educación, mala administración; en el tema de las casas, los cambios que se hicieron, hoy día hay un déficit de 5.000 casas en Magallanes solamente. El Servio dejó de construir casas el año 2004 y generó todo este problema. El tema de, ¿qué más tenemos? El tema de educación, salud, vivienda, jubilación, todos los cambios que se hicieron en los últimos 35 años en el sistema de jubilación fue a favor de la AFP y en contra de los ahorrantes. Tenemos que mejorar las leyes de excepción en Magallanes, hay tantas cosas para hacer. ¿Y eso lo sabe Kast? ¿Tiene la sensibilidad de Magallanes, Kast? Sí, yo creo que sí. Aparte que yo tengo una llegada con él, así que le puedo explicar claramente, y he hablado con él hace mucho tiempo de este tema, porque la historia se repite. Si esto pasó en Estados Unidos hace 100 años, cuando... Incluso yo llegué a la conclusión que esto tiene que ver con el crecimiento. Cuando los países crecen mucho, muy rápido, en 30, 35 años, el mismo crecimiento que abundan los recursos genera corrupción, genera sinvergüenzura, genera un montón de cosas. Y eso es lo que nos pasó en Chile y también pasó en Estados Unidos. Y ahí apareció por casualidad y por error del destino un presidente que se llamaba Theodore Roosevelt, que logró descomprimir esta presión, y él era una persona de centro derecha en Estados Unidos. ¿Qué opinión le merece, Alejandro, que todos los actores políticos a los que Gabriel Boric criticó duramente
durante los últimos 4 años, que protagonizaron la política chilena durante los últimos 30 años en gobiernos continuos de la Concertación o posteriormente de la nueva mayoría, hoy día se cuadren detrás de la campaña de Boric? Bueno, ese es el poder, es lo que aglutina a las personas. Acá ¿Están buscando cargo? Por supuesto, hay mucho de eso, ¿no? Y las convicciones, los principios y los valores se perdieron hace mucho tiempo. De repente ya hoy en día lo único que quieren, y en todos los sectores, por eso hay que tener mucho cuidado. ¿Lo mismo quien gobierne? Exactamente, llega al punto que lo único que le interesa es mantener mi status quo, mantener mi ingreso, etcétera. No importa que sea a costa de destruir el país. ¿Por qué ganó la primera vuelta José Antonio Kast? Yo creo que por un tema de que no era un jurel tipo Salmón. ¿Ya? Yo creo que José Antonio Kast era lo más claro en sus principios, en sus convicciones, y en guste a algunas personas o no, siempre mantuvo una sola línea y una sola tema de principios y valores. Por lo tanto, la gente eso yo creo que lo percibe y le dio su apoyo, digamos, porque hay mucho tema de que hoy día pienso esto, mañana pienso esto otro, me acomodo de acuerdo a las circunstancias, y la verdad que a la gente eso no le gusta mucho. Yo creo que este tema de jurel tipo Salmón ya no da para más. ¿Lo sorprendió la votación de Parisi? Por supuesto, yo creo que Parisi hubiera sido un tremendo candidato si hubiera estado acá en Chile. Yo creo que el nombre del partido que creó, un nombre que llega, el partido de la gente, un tema súper buen nombre. Pero además captura este sentimiento, parte de este sentimiento de indignación, digamos, de las personas normales que dicen, oye, ¿hasta cuándo me van a perjudicar? ¿Hasta cuándo me van a...? ¿Se pensaba, por ejemplo, Alejandro, que el Partido de la Gente con la candidatura a Parisi iban a superar por largo a la antigua Concertación con Jana Proboste a la cabeza? Yo creo que hay fenómenos súper extraños que han estado pasando. La gente se va de un lado a otro. Yo creo que pasan ese tipo de cosas. Hoy día es difícil planificar los votos. Puedes planificarlo en ciertos sectores, a veces en ciertas partes, pero no en todo, digamos. Pero usted tiene buenos cálculos electorales para eso. Sí, en algunas cosas. En el caso de los Bianchi, digamos, se distorsionó harto, pero ahí hubieron varias variables que distorsionaron la realidad, digamos. Volviendo al tema presidencial, los votos del Partido de la Gente y de Parisi hoy día son la niña bonita, todos los quieren. ¿Hacia dónde cree usted que se van a inclinar esos votos en la segunda vuelta? Mira, ese es un tema muy difícil de controlar. Yo creo que va a haber una dispersión grande porque nadie controla a sus votantes. Tendría que ser un líder espectacular el que le diga a la gente, oye, vote esto y todos obedezcan. Yo creo que el Partido de la Gente no sé si es alguien tan disciplinado. Los tipos capturan una alternativa, buscan algo distinto, pero a su vez que no sea la destrucción de Chile. Entonces, yo creo que se van a repartir, yo creo que van a ir en mayor parte a José Antonio Kast. Ahora, desde que usted salió electo hace aproximadamente 12 días, Alejandro, a hoy día ha tenido tiempo para pensar. ¿Cómo vislumbra al senador Alejandro Kuzanovich instalado en el Congreso con un gobierno de Boric, y cómo vislumbra a Alejandro Kuzanovich con un gobierno de José Antonio Kast? A ver, primero, la verdad que con un gobierno con Boric va a ser complicado. Yo creo que va a haber hartos temas que van a ser como incluso anticonstitucionales. Yo creo que va a haber harta pelea. Va a ser un gobierno complicado. Independiente que los dos pueden ser complicados por el tema social y si no hay variables o señales que se den claras para descomprimir el abuso y la injusticia. Pero yo creo que con José Antonio Kast creo que se puede hacer un gobierno más ordenado, un tema de solucionar claramente los problemas y ojalá venga ahora antes de la fecha para conversar más con él en detalle, pero hay temas que hay que solucionar urgentes si es que él sale elegido el 19. Usted es un experto en números, fue 30 años gerente de una empresa de la más grande de la región de Magallanes. ¿Sabe cuántos días le quedan para asumir como senador? No lo 100 días. ¿100 días? 100 días le quedan. Buen dato. Ese es un buen dato. De esos 100 días que le quedan, ¿cómo piensa preparar este desembarco de Kuzanovich o del sheriff? Porque a usted le gusta que le digan sheriff y la gente ya lo reconoce como sheriff. No sé si me gusta, yo lo puse como un emblema de justicia y de eliminar llegando abusos. al Congreso, ¿cómo vislumbra su instalación en el Congreso? Bueno, estoy estudiando ahora, tratando de entender toda la operativa, cómo funciona este tema, me ha llegado información, así que estoy en eso, ordenando. Primero terminé ahí un poco de todo lo que es la rendición de la campaña
y ahora estoy dedicándome un poco a estudiar y analizar todo cómo funciona el Congreso. Hoy día, al mediodía, en el programa Las Cosas por su Nombre, programa que yo hago en radio, Alejandro, tuve de invitado en el segundo bloque a Francisco Vidal, ex ministro de tres gobiernos, no de uno, de tres gobiernos, y estaba al tanto de todo lo que pasaba en Magallanes. Sabía como la palma de la mano. Sí, me decía, hace 16 años que la derecha no tenía un senador, ahora tienen a Kusanovich. Me decía, y concordaba con el planteamiento que decía yo, y se lo planteo a usted, Alejandro, ¿qué pasó? Desde el año 90 a esta parte, la ex Concertación siempre tuvo un parlamentario. Y usted sabe que cuando usted asuma el 11 de marzo del 2022, la ex Concertación no va a tener ningún representante magallánico en el Congreso. La última fue Carolina Goich. Exactamente. Siempre sí. tuvieron dos incluso, y hasta tres. En el Exactamente. primer periodo, en las elecciones del 89, para asumir el 11 de marzo del 90... Tuvieron dos senadores. Tuvieron dos senadores y un diputado. Y un diputado, exactamente. Claro, y ahora no tienen ninguno. ¿Desaparecen los partidos de la antigua Concertación o no? Bueno, están en un serio problema, en una crisis de identidad, digamos. Está claro que todos los simpatizantes, o la mayor parte, yo diría 3/4 partes o 2/3 de los simpatizantes de la Concertación y 2/3 del Frente Amplio votaron por Bianchi. Eso es un tema claro, digamos, porque no habían a lo mejor alternativas, se dejó de creerle, etc. Hay un montón de factores que están haciendo que hoy en día, porque las personas que votan no son militantes de partidos, son simpatizantes. Bueno, de hecho, el otro dato, que también lo conversábamos con Francisco Vidal hoy día, es la única región del país, Alejandro, que tiene 5 parlamentarios hoy día que son independientes. Usted es independiente, Sí. pro RN, pero independiente al fin y al cabo. Y son todos independientes. Los partidos van en capa caída. Bueno, es un tema que lo que yo siempre he dicho, digamos, los partidos se desconectaron de la realidad de las personas. Y lamentablemente pero hay tiene que seguir existiendo, ¿no? Sí, yo creo que no podemos estar sin partidos. Ya. Es un tema, yo creí que se podía, pero los partidos mal que mal tienen un colador. Yo creo que la gente tiene que volver a participar en los partidos con valores, con principios. Tenemos que recuperar la honestidad, los valores de las personas y tratar de arreglar las cosas. Las cosas no se van a arreglar solas, tenemos que nosotros involucrarnos y tratar de cambiar esto. Otro dato que le doy, 70.061 personas votaron en las pasadas presidenciales acá en Magallanes. Es la cifra más alta desde el voto voluntario. 10.000 más o menos. Claro, desde el voto voluntario, que venía con un promedio más o menos de 60.000 personas en las presidenciales. Se llegó a la misma votación del año 2009, cuando gana Sebastián Piñera en esa elección. ¿Usted cree que el 19 de diciembre va a votar más gente acá en la región de Magallanes para presidente? Yo creo que va a andar por ahí, por lo mismo, entre 60 y 70.000. No te olvides también que lo que hace aumentar la cantidad de votantes es que en el caso de los consejeros regionales eran 76, claro, 77. Sí. Por lo tanto, todos tienen familiares, sí, tienen amigos, y todos vecinos. Entonces, todo esto genera también, yo creo, una masa que se moviliza para votar, que también puede haber parte de explicación en eso, digo. Claro. Aparte del interés. También esto tiene que ver con los mismos candidatos. Si hay candidatos interesantes, fomentan que la gente vaya a votar. Pero al estar tan estrechas las votaciones o la encuesta o lo que se diga hoy día entre Boric y Kast, ¿lo puede hacer más atrayente para ir a votar? Sí, yo creo que sí. Yo creo que es un tema súper importante que la gente vaya a votar. Porque también yo soy de la otra teoría, Alejandro, y para terminar se lo digo, esta va a ser la votación más estrecha desde Lagos Lavín, año 2000. Yo creo que sí, va a ser muy estrecha esta votación, pero hay que ir a votar y hay que participar. Si acá la democracia es así, tiene que tener participación para que tenga mayor validez, y por eso tenemos que ir a votar, y tenemos acá una coyuntura muy grande. Estamos entre el mundo libre y el mundo estatista, esclavista, así que hay que ver qué escogemos, y yo creo que no hay que perderse. ¿Vendrá a casa Magallanes o no? Yo creo que sí, voy a tratar de hablar con él y comunicarme para que venga. Yo creo que es súper importante que venga y por lo menos recorra parte de la región o lo que se pueda. Tratar que recorrer toda la región es complejo. Fue poca la diferencia de Boric con Kast en Magallanes, menos de 2.000 votos. Sí, pues no es nada. Poco para Boric ser local, absolutamente local acá. Sí, es muy poco. Alejandro, le quiero agradecer el haberse dado el tiempo de venir a los estudios Pingüino Multimedia y estar conversando hoy día acá en Barómetro. Gracias, Ignacio, encantado de estar acá en tu programa Barómetro, y un saludo a toda la gente, a todos los magallánicos, un gran abrazo, y ahí estaremos luchando por la región.
Nos vemos y nos vemos con ustedes también, que siempre le dan la primera sintonía televisiva y radial a Pingüino Multimedia y a este programa que ya lleva 10 años conversando transversalmente con los protagonistas de la información. Nos encontramos en 7 días haciendo nuevamente Barómetro acá en Pingüino TV. Chao. Pingüino Multimedia, con el auspicio de Colegio Particular Novelius, Lealtad, Nobleza, Sabiduría. Comercial Termo Austral, fábrica de ventanas. Supermercado Rofil, el más económico de la ciudad. Presentaron Barómetro, un programa líder de opiniones políticas, económicas y sociales. Jueves a las 22 horas en Pingüino Televisión. Barómetro, un programa de Pingüino Multimedia.